Gracias, Señaló presidente. que antes, Buenas por noches. ley, Quiero no se saber pueden si me establecer las escuchan. tasas de interés, si hay que buscar mecanismos para Te escuchamos, señor refinanciamiento y asambleísta. disminución de tasas en esos casos. Una nueva intervención. Se trata del asambleísta Vicente Tallano. Tiene que prender el audio, asambleísta, por favor. Lo apagó. ¿Me escucha ahí, presidente? Ahora sí. Sí, ahora sí, bueno. Buenas noches, señor presidente, señores legisladores. Buenas noches al país entero que está siguiendo esta importante sesión, trascendental sesión por los medios tecnológicos. Hoy la Asamblea Nacional tiene la gran oportunidad y el gran desafío de actuar a la altura del país, actuar en razón de lo que los ciudadanos necesitan, esperan y merecen para luego de que esta crisis del COVID termine, decir que al menos recibieron un aporte sensato de la primera función del Estado. Y digo que tenemos una oportunidad precisamente en lo que estamos haciendo hoy, en el tratamiento de este proyecto de ley de apoyo humanitario, que de humanitario y solidario solo tiene su título, porque no se trata nada más que de impuestos lamentablemente disfrazados de solidaridad. Y antes, presidente, señores asambleístas, de pasar al análisis en detalle de la ley, dos anuncios importantes en nombre de la bancada del Partido Social Cristiano. El primero, hay tiempos y en política los tiempos se cumplen. Y una vez que el país supere, al menos transitoriamente, esta crisis del COVID, vamos a llamar a juicio político al ministro de Finanzas por incumplimiento de funciones, por haberle mentido al país fundamentalmente en el manejo del pago de la deuda externa. El ministro Martínez anunció en su momento que el Ecuador iba a pagar 320 millones de dólares, quitando liquidez al manejo de la crisis, porque supuestamente íbamos a recibir a cambio de manera inmediata 2.000 millones de dólares que aún seguimos esperando. Una serie de anuncios que también fueron expresados por el presidente de la República en relación a un supuesto ahorro de 800 millones de dólares, que aún no es todo claro. Y digo que no es del todo claro porque el propio ministro Martínez, en documentos que ya se encuentran circulando, ha suscrito en Bruselas un acuerdo en el que se compromete a hacer el pago de estos 811 millones de dólares. Preocupa que los representantes del Ecuador cuiden los intereses de los tenedores de bonos, de los tenedores de la deuda externa del país. Preocupa también que en medios de comunicación nacional, terceros que trabajan, eso sí, a sueldo para organismos internacionales, se confiesen autores de la ley, como el señor de la Torre lo hizo hace 2 semanas en Ecuavisa. Ahora, lo importante, segundo anuncio, el Partido Social Cristiano no va a votar por ningún impuesto que se pretenda imponer a los ciudadanos ni a los bienes de los ecuatorianos. Ningún impuesto de ninguna naturaleza. Señores, para eso no cuenten con sus votos. Y a más de aquello, desde hace más de 20 días hemos puesto en consideración del país, del Ejecutivo y también a través de las mesas respectivas de la Asamblea Nacional una propuesta. ¿Para qué? Para recuperar liquidez que tanta falta le hace al país y también medidas que tienen que necesariamente ser implementadas a largo plazo para que exista una verdadera reestructuración de las finanzas públicas y para que exista una verdadera recuperación del sector productivo y por lo tanto cuidar plazas de empleo en el país. Ahora vamos a referirnos a la ley, a estos impuestos al salario disfrazados o camuflados de solidaridad. Y es allí cuando un primer razonamiento. Vivimos un problema de liquidez y este problema de liquidez necesariamente se lo tiene que enfrentar poniendo dinero en la economía y dejando el dinero, la liquidez en el bolsillo de los ecuatorianos. El artículo 3 y 4 de este proyecto proponen medidas que van directamente al salario de los trabajadores públicos y privados. ¿A través de qué?
de una tabla que establece bases y parámetros para imposiciones contenida como parte del artículo número 3. Una siguiente medida que también busca meterle la mano al bolsillo a los trabajadores independientes, a los profesionales que viven de su libre facturación, a deportistas, artistas, a profesores universitarios, criminal aquello. Así también encontramos una tercera vía de impuestos que está dirigida hacia las sociedades. Importante tener presente un razonamiento. Estas medidas que pretenden quitarle liquidez tanto al trabajador autónomo como a las sociedades nacen heridas de muerte, nacen heridas de legitimidad y nacen de un parámetro absolutamente absurdo y equivocado, porque violando todo concepto constitucional, violando todo principio elemental del derecho tributario, pretenden ir a recaudar de manera retroactiva. Solo un loco puede asemejar o puede dar como cierto el hecho de que en el 2020 las personas y las sociedades van a tener el mismo nivel de producción, de facturación, de ventas y por lo tanto el mismo nivel de ingresos que el año 2019. Eso es una absoluta mentira. Por lo tanto, esta ley nace de una hipótesis totalmente equivocada. Ya muchos legisladores se han referido al contenido impreciso de ese artículo 5, que propone impuesto a inmuebles. Queremos entender que esa propuesta se extiende a bienes que se encuentran en jurisdicción extranjera y puntualmente en paraísos fiscales. Medida que aún así en lo conceptual sigue siendo discutida porque es un impuesto al patrimonio. En relación a las medidas que se proponen en el artículo 8, aquellas que proponen una rebaja de la pensión en los cánones, en la pensión educativa, estamos de acuerdo, es una medida que tiene que ser tomada, obviamente analizando la institución sobre la cual va a permitirse esta reducción en función de cuidar plazas de empleo del personal docente y el personal administrativo. Simplemente una precisión, cuando se habla de los incentivos, nada se dice de las universidades. Importante que la comisión tome nota de este particular. ¿Cómo no estar de acuerdo en la suspensión de arriendos y fundamentalmente en la suspensión de esos arriendos en el sector comercial que durante el mes de marzo, durante el mes de abril, el mes de mayo va a estar absolutamente paralizado? Ahora, en cuanto al tema de los servicios básicos, de acuerdo con esta propuesta de que se reprogramen los cobros, pero importante que la ley establezca que a pesar de que se disponga una reprogramación, no exista bajo ningún concepto la posibilidad de cobrar algún otro rubro, ya sea por un gasto interno o un gasto administrativo de estas empresas prestatarias de servicios básicos. Hablábamos de que es necesario darle liquidez al empresario y la necesidad de que se generen facilidades de pago para el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, fundamentalmente en mora patronal. Es una práctica que lamentablemente no se ha venido utilizando y que en este momento tiene que ser parte de la ley. Se habla en el artículo 16 de la propuesta de tasas de intereses convenientes para reactivar el sector productivo. Y aquí un mensaje claro. La Asamblea Nacional y la Comisión de Régimen Económico tiene que ser absolutamente clara y contundente. No podemos ser tibios. Se debe establecer de manera clara esa disposición de que se regule a través de la Junta respectiva a la baja, nótese, a la baja las tasas de intereses, porque encontramos en la tasa de interés y en las condiciones de acceso al crédito un mecanismo claro que puede permitir acceder a crédito para que el sector productivo, el sector comercial del país pueda reactivarse. Importante también tocar esa propuesta constante en el artículo 17 que está vinculada con la reprogramación de pago de cuotas con entidades financieras y no financieras. Sugerimos se utilice el verbo deberá reprogramar hasta un plazo de. Eso implica que esta decisión de reprogramar la operación con la tarjeta de crédito no puede ser optativa, no puede ser voluntaria de la institución financiera, sino que deberá ser de obligatorio cumplimiento. Ahora,
vamos a pasar brevemente al análisis de las medidas laborales que definitivamente llaman la atención en este proceso. En el artículo 25 se establece la posibilidad de llegar a acuerdos, lo cual es lógico siempre y cuando no se vulneren derechos de los trabajadores, pero preocupa, por decirlo menos, lo contenido en el inciso cuarto de ese artículo, el cual propongo que se lo elimine, porque es bárbaro darle la facultad a un juez de trabajo que presuma que porque hay algún defecto o incumplimiento en el acuerdo, esto sea asemejado a un delito, y sobre todo es más o menos como tratar al empresario o al trabajador como que va a delinquir por haber incumplido o por no haber cumplido en debida forma un acuerdo, a más de que esto constituye una violación flagrante a la presunción de inocencia. Por lo tanto, lo correcto y lo apegado a derecho es precisamente eliminar ese inciso cuarto de la propuesta del artículo 25. Ahora, hablando de los acuerdos, en el artículo 27 se propone otra barbaridad, que para dirimir las diferencias entre las partes, un tercero actúe para resolverla. Hacer eso, aprobar aquello, sería desconocer la vigencia de nuestra ley de arbitraje y mediación. Esta materia ya se encuentra debidamente reglada y por lo tanto ese inciso y esa facultad que se pretende dar a terceros debe ser necesariamente excluida de la ley y seguir el trámite que la ley a la que me referí hoy así lo contempla. Así también, en el artículo 29 de este proyecto se trata la posibilidad de que se cree un nuevo contrato de trabajo denominado el contrato especial emergente. Mientras de la manera más clara y más puntual legislemos, vamos a evitar que existan mayores diferencias y divergencias entre patronos y trabajadores. Es por ello que es necesario, en lugar de aprobar esta medida, voltear la mirada a regresar al contrato a plazo fijo. ¿Pero para qué? Para lo que este artículo propuesto por el presidente pretende, para nuevas inversiones dentro de la compañía, para nuevas líneas de negocio, para aumentar la productividad y también para nuevas compañías que se establezcan a partir de este ejercicio económico del año 2020. Es necesario que nosotros implementemos en nuestra legislación laboral una jornada parcial especial que permita ser pagada por horas. Eso va a permitir en el futuro generación de plazas de empleo, va a permitir que la empresa maneje su recurso humano de manera óptima, que maneje sus recursos económicos destinados a mejorar la productividad y va a permitir que con el cumplimiento de todos los beneficios de ley, con afiliación a la seguridad social, con el pago de 13º, 14º, de vacaciones y de utilidades en el caso que esto se dé, se puedan abrir nuevas plazas de trabajo, fundamentalmente para jóvenes, para mujeres que se encuentran embarazadas, para mujeres que se encuentran en estado de lactancia, modalidad que es del todo compatible con el hoy tan utilizado teletrabajo y al que este proyecto también se refiere. Necesariamente debemos poner en la mesa de las reformas el eliminar el 35% a los contratos eventuales discontinuos. Una medida que hace muchísimos meses ya fue acordada entre empleados y empleadores en el Consejo Nacional de Remuneraciones y que sigue esperando sea enviada por el presidente y que a su vez sea tratada por la Asamblea Nacional. Así también, en cuanto a la figura propuesta en el artículo 30, que se refiere a la reducción emergente de la jornada, creemos que no es necesario llegar a ese tipo de disposiciones. Si bien es cierto, el presidente propone una rebaja de hasta el 50% de la jornada laboral, lo podríamos hacer reformando exclusivamente el artículo 47.1 del Código de Trabajo, que hoy ya contempla la posibilidad de reducir la jornada en un 30%. Si no hacemos esa precisión y lo aprobamos el texto en segundo debate, tal cual como lo propone la comisión, vamos a tener en vigencia en el país dos disposiciones que permiten regular a la baja la jornada de trabajo. La que permite una reducción de hasta el 30% contemplada en el artículo 47.1 y la que permitiría adicionalmente una rebaja de hasta el 50%
que está contemplada en la propuesta del presidente de la República. Una vez más, queremos ser absolutamente claros. Nosotros no podemos votar por impuestos. Es un error craso quitarle en un momento de liquidez el dinero del bolsillo a los ecuatorianos y a la empresa mediana y pequeña. Hemos propuesto medidas alternativas, como por ejemplo que el Estado ecuatoriano pueda emitir títulos, documentos de valor tributario. Esta emisión podrá ser comprada por la banca, por las grandes empresas en materia de petróleo, en materia de telecomunicaciones, en materia de electricidad, las que podrán pagarlo en efectivo o con un documento, con un pagaré que podrá ser negociado en la bolsa, el mercado interno o el mercado externo. Con eso, el país puede recaudar exactamente los mismos 1.200 millones de dólares que se quiere recaudar, entre comillas, metiéndole la mano al bolsillo a los ciudadanos y a las empresas del Ecuador. Sí, es momento de solidaridad, es momento de tomar decisiones, pero decisiones que no le trasladen la carga al ciudadano. El ciudadano necesita ayuda, necesita protección, no necesita que se le quite dinero de su bolsillo, sin perjuicio de que he hecho de manera rápida exposición de algunas de nuestras propuestas, medidas y sugerencias, las haré llegar por escrito a la comisión respectiva. Gracias, presidente. Gracias a usted. Tiene la palabra el asambleísta